Nayeli, te saludo de nueva cuenta el día de hoy con un tema de biología. Para iniciar este tema te voy a plantear una situación. Imagina que te gustan los conejos y que decides comprarte una pareja de conejitos. Como bien has de saber, tienen una capacidad o una tasa de fertilidad bastante alta. Pues imagina que estos comienzan a reproducirse de una forma incontrolada. ¿Te visualizas viendo qué vas a hacer con ese asunto de la tasa desmedida de nacimientos de conejitos? ¿Te imaginas cómo les vas a dar de alimentación, cómo vas a nutrirlos, cómo vas a protegerlos, en dónde los vas a meter? Pues bien, vamos a ver qué ocurre con este asunto de la reproducción. El tema del día de hoy es acerca de, ¿puede crecer una población de forma ilimitada? ¿Tú qué piensas al respecto? Imagínate que esos conejitos se comiencen a multiplicar y esto no tenga fin. Sería de locura, ¿no crees? Vamos a dar inicio al tema. Pues bien, si hablamos en la parte de la situación biológica de la reproducción, recordemos que esta es una característica fundamental de los seres vivos, ¿sí? Aparte de que se relacionan, también se reproducen. En el aspecto del terreno del reino animalia, ¿qué va a ocurrir? La función predominante respecto a la reproducción es la reproducción de tipo sexual. Bien has de saber que tenemos sexual y asexual, son las dos formas en las cuales se ejerce esta potencialidad, esta situación de lo que sería el ejercicio de una característica respecto a la reproducción. Entonces decíamos, ¿qué sucede en este terreno? Pues bien, en esta situación estamos hablando que para hablar de la reproducción sexual, recordemos que requerimos dos individuos. Entonces tenemos un progenitor cuya característica es precisamente el sexo, también llamado género, y el segundo progenitor. Entonces, ¿qué va a suceder? Si nosotros hablamos de esta circunstancia, aquí vamos a decir que uno tiene el género masculino, o bien si hablamos del reino sería macho, y el otro sería femenino, en el caso de los humanos, femenino u hembra, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a suceder en este terreno, en este aspecto? Si estamos hablando de la multiplicidad, si estamos hablando de la reproducción, estamos diciendo que para esta parte, pues la dominante es la sexual. ¿Por qué razón? Porque ambos aportan lo que es la mitad de la generación del código genético. Ahora, esto depende de qué especie estamos hablando. Atención a ello, porque bien podemos decir que en el caso de los humanos estaríamos hablando de 23 pares de cromosomas, pero nosotros, la especie humana, su cariotipo está constituido de esta manera. Sin embargo, para cada especie es distintivo este asunto. El material genético depende de la especie en la cual estemos hablando, ¿sí? Entonces, hay variaciones en fenotipo, que son las características físicas, y en cariotipo, o bien en ese genotipo, en este caso sería, el genotipo se refiere a todas las características de tipo genético. Entonces, atención a ello, porque nosotros ahorita hablamos de lo que sería un asunto en donde va a haber dos partícipes, en donde cada uno va a aportar material genético. Ahora, lo fundamental de este asunto es que se va a presentar una variabilidad genética, sí, una recombinación, ¿cierto? Ahora, la importancia de este proceso, recombinación. La importancia de este proceso es que se van a seleccionar por situación natural las situaciones, o en este caso sería la circunstancia que le va a dar mayor capacidad de adaptación. Este aspecto en donde existe una recombinación le dota de cierta capacidad para que pueda tener mayor garantía de sobrevivir. ¿Por qué circunstancia? Porque estamos hablando que esta característica de la recombinación genética permite que solo aquellos genes que sean funcionales van a irse heredando. Hay que recordar un poquito la situación de la genética, ¿sale? Entonces, este sería el asunto para lo que es el reino animal. Sin embargo, hablamos de la circunstancia ahora
de lo que es el reino vegetal o el reino Plantae. En el reino Plantae, el sistema de reproducción o el modo de reproducción dominante es de tipo asexual. ¿Qué significa? Si te acuerdas, el uso de prefijos ya mencionábamos, el prefijo a es sin. Entonces aquí me dice que algo particular de este tipo de reproducción es que solamente participa un organismo, ¿sí? No requerimos, como en la situación de la reproducción sexual, en donde debe haber contacto directo, en donde debe haber aporte, en donde debe haber tanto un gameto femenino como un gameto masculino. En el asunto de lo que sería la reproducción asexual no es así. En el asunto de este tipo solamente requerimos un organismo. Ahora, esto puede ser variado, puede ser distinto. Puede hablarse, por ejemplo, de una circunstancia de esporulación. Caso, por ejemplo, del diente de león, que tiende a llevar un proceso en el cual se generan esporas y después estas esporas viajan por lo que son las corrientes de viento y esto le permite diseminarse a ese organismo o a diversas plantas. Hay muchas plantas que generan esporas y estas son segregadas por corrientes de viento y esto les permite generar más población de acuerdo a lo que sería esta situación de esa planta, ¿sale? Entonces hay varios tipos, por ejemplo en los vegetales es muy dado el esqueje. Cuando tú tienes una planta y de repente quieres tener una segunda planta, haces uso de un fragmento para poder depositarlo nuevamente, ya sea en agua para que le crezcan raíces o directamente en una maceta. Los esquejes hay que recordar que habitualmente se trasladan a lo que es una maceta. Entonces, estos tipos de generación no requieren de alguien más. Los organismos vegetales habitualmente se van a reproducir por medios en los cuales, sobra decir que no requieren a alguien, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque pueden poseer los dos sexos, entonces ahí pueden replicarse de forma muy fácil sin necesidad de que esto participe. Ahora, decíamos que el terreno va encaminado en este tema para que tú identifiques si es posible que exista una población la cual se le pueda reproducir de forma ilimitada. Pues bien, vamos a ver si es posible. Si nosotros analizamos este asunto, tendríamos que ver cuál es la disposición de los recursos con los cuales cuenta esa especie, ¿sí? Si nosotros vemos en términos generales, los nutrientes para ninguna especie a veces pueden ser suficientes. ¿Qué va a pasar? Si nosotros hablamos de los humanos, nosotros requerimos o tenemos una ventaja, y esa ventaja nos conlleva a buscar los medios de subsistencia, pero habitualmente todos los organismos dentro de un sistema van a tener insuficiencia de recursos, en este caso insuficiencia de nutrientes. Por ejemplo, la humanidad se ha llevado o ha tenido una circunstancia en la cual ha tenido que participar en otros ámbitos o se ha unado la biología con la tecnología, por ejemplo, para generar lo que son los alimentos transgénicos, ¿cierto? Entonces, dentro de esta metodología que se ha generado y ha permitido el hecho de que puedan mejorar las características a través de lo que es la incrustación de genes de otra especie, pues ha permitido o pretendía el hecho de subsanar este asunto, de poder dotar de los nutrientes necesarios a toda la población humana. Sin embargo, pues habría que ver, ese sería otro terreno, pero habría que ver cuáles han sido las consecuencias. En términos generales, ninguna población va a poder subsistir de forma totalmente adecuada. Si se multiplicaría sin cesar, no habría la forma o no habría la cantidad de recursos suficientes para que pudiera llevar a cabo este proceso. Sería un tanto ilógico por el asunto de la limitación de recursos. Ahora, si nosotros hablamos de otros factores que participan directamente en este asunto de la situación nutrimental, puede haber otros factores. Otros factores son, por ejemplo, los parámetros demográficos. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la cantidad de organismos que están presentes dentro de esa población o especie,
¿Qué va a suceder? Pues en ese aspecto, en ese terreno, vamos a considerar estos factores, los factores de tipo demográfico. ¿Qué factores participan para entender por qué es complicado, por qué es complejo que una especie se pueda estar reproduciendo de forma acelerada sin limitarse? ¿Qué va a suceder? Pues tiene mucho que ver la abundancia que tenga esta especie. Otro aspecto muy interesante también es la densidad de población de esa especie, es decir, cuánto territorio está ocupando por metro cuadrado de acuerdo a los aspectos demográficos. Otro, pues la tasa de crecimiento de la especie. Hay especies que les es muy complicada, en primera por la situación a veces del lapso de gestación, que es bastante amplio, y en otro aspecto también puede ser la falta de individuos del sexo opuesto para poder multiplicarse. Entonces son situaciones en las cuales estamos hablando de esa situación de crecimiento de población. Entonces finalmente tendríamos que analizar este asunto. El crecimiento de la población tiene mucho que ver con esos factores demográficos. Qué tan rápido se generan nuevos elementos de esa población, qué tan rápido se puede gestar esa población. Entonces son factores que influyen a final de cuentas para que nosotros tomemos en consideración que es complicado visualizar una especie que se pueda reproducir de forma ilimitada. Aunque, por ejemplo, si hablamos del caso particular de las bacterias, hay bacterias que les es muy fácil multiplicarse. De hecho, su forma en la cual se multiplican muchas veces es exponencial. Entonces, esto permite que haya un cúmulo excesivo de bacterias, pero hay factores que también van a limitar el asunto de que ya no puedan pues multiplicarse de forma totalmente ilimitada. También otra es la tasa de mortalidad o mortandad. Esos elementos a lo mejor sí tenemos una especie que se puede multiplicar con mucha facilidad. Sin embargo, cuando la tasa de natalidad es muy alta, también implica que muchos de esos elementos en los primeros lapsos de vida perezcan, ¿sí? Obviamente es lógico, si tienes muchos individuos, muchos organismos dentro de una situación de natalidad, los alimentos son insuficientes y acto secuente, ¿qué va a suceder? Pues van a morir. Entonces, ese es otro de los aspectos que tiene que mediar este asunto de la población o el crecimiento de forma acelerada. Vamos con la siguiente. Ahora nos menciona, tiene mucho que ver también el hábitat que rodea a esta situación o a esta especie en particular o cualquier especie. Estamos hablando que dentro de su hábitat vamos a tener factores tales como los peligros que presenta el propio ambiente. Si somos, por ejemplo, hablamos de un elemento que es un elemento herbívoro, un consumidor primario, pues tendría que protegerse de lo que son los consumidores secundarios. Aquí estamos hablando que hay cierta limitante que le va a impedir que se pueda reproducir de forma acelerada. Habitualmente los peligros dentro de los hábitats están presentes o son latentes todo el tiempo. ¿Por qué razón? Porque como se debe de llevar a cabo lo que es este ciclo de una formación de red trófica, pues ese ambiente se vuelve un tanto pues peligroso por el asunto de la depredación, por ejemplo, por el asunto de la circunstancia del territorio físico. Entonces, hay aspectos que limitan esta circunstancia. Otra es la adaptación. Para un nuevo individuo, para un nuevo organismo que se genera, estamos diciendo que es complejo que se adapte de forma inmediata. Otra circunstancia también es la supervivencia. Decíamos, si se presentan peligros en el entorno, si el medio físico o el territorio es complejo, pues sobra decir que pues estamos hablando también de que si ese organismo no se adapta de forma inmediata, ¿qué va a ocurrir? Pues acto siguiente va a perecer, se va a morir, no va a poder pues subsistir debido a lo que son estos factores presentes en el hábitat. Ahora, cuando hablamos de hábitat, es en sí la parte que les es propia para lo que sería su desarrollo. Hablamos, por ejemplo, de los factores naturales. Estos factores naturales de pérdida se refieren mucho a las circunstancias que tienen que ver con desastres naturales. ¿Por qué razón? Porque estas circunstancias limitan la reproducción de estos organismos. Por ejemplo, si estamos hablando de naturales, serían los desastres, ¿sí? Muchos desastres presentes, habitualmente pues estamos hablando, por ejemplo, de una erupción volcánica
que pues deja prácticamente inutilizable el terreno y pues evidentemente pues va a terminar con lo que sería la parte vital de este asunto. Otro puede ser, por ejemplo, las sequías. ¿Qué va a suceder si en una circunstancia, en un terreno, en un territorio se presentan o se alteran estos factores? Vamos a tener ese asunto en el cual pues se halla muy limitada la reproducción de los organismos. Dentro de lo que son los factores antropogénicos, pues habría que analizar. Nosotros como seres humanos participamos en una forma muy activa para terminar con esta circunstancia de lo que sería reproducción de organismos. Por ejemplo, si nosotros hablamos de este asunto, estaríamos hablando que los factores antropogénicos pues son los generados por el hombre. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Estos factores se ven presentes o amenazan la situación de la reproducción de los organismos, por ejemplo, en el reino plantae y en el reino animalia. ¿Por qué razón? Porque muchas veces se llevan a cabo situaciones en las cuales no estás siendo viable con el ambiente. Por ejemplo, tenemos la caza furtiva, tenemos también el asunto de lo que es el tráfico, y pues lamentablemente pues no solamente termina con una especie, sino que también invade el territorio de otra. Tráfico de especies, y algo que pues nos ha llevado a ese asunto de tener muchas situaciones de complejidad y limitar esta circunstancia de la reproducción animal y vegetal, es también lo que es el asunto de la contaminación. Todas las actividades humanas han traído como consecuencia una generación desmedida de residuos, y esos residuos han impactado no solamente en el asunto. Antes hablábamos mucho de la contaminación atmosférica debido a las partículas que emanaban de lo que eran óxidos nitrosos, de lo que eran compuestos que tenían azufre o bien de dióxido de carbono. Ahora también estamos hablando que el hiperconsumismo también comienza a invadir lo que es el territorio de los ecosistemas acuáticos. Entonces estamos hablando que estos factores a final de cuentas van a limitar lo que sería el asunto de la permanencia de muchas especies, y sobre todo de su reproducción se ve limitada por estos factores que son tanto de origen natural como de origen antropogénico generados por el hombre. Entonces podemos observar que a veces, si nosotros consultamos datos estadísticos, todos los días se ingresan especies nuevas a lo que son los rangos de extinción. Eso es lamentable, porque pues habla finalmente de un asunto en el cual estamos teniendo poca circunstancia de protección hacia el ambiente. Pues por mi parte ha sido todo. Nos vemos hasta la próxima.